les cuento, Taibo. Bueno. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que todo esté muy bien, que todo esté fluyendo como siempre. El día de hoy vamos a ir a un sitio muy bonito. Vamos a ir al bello municipio de Tabio. Entonces, alistémonos, empecemos esta travesía y vámonos. Bueno, les cuento que estamos aquí vía Tenjo, ya llegando casi a Tenjo. Si no han visto el video, lo dejo por acá en la descripción del video. Pero les cuento que se vino a llover bastante fuerte, entonces bueno, estamos esperando un momento acá para no mojarnos tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El clima estaba bien y de un momento a otro, ¡pum!, se vino a llover. Ojalá no nos mojemos tanto. ¿Qué tal la naturaleza? Bella, ¿cierto? Hermosa. Divina. Además es curioso porque donde estamos ahorita, ustedes pues no logra grabar, pero uno entra y es como un arco gigante. Voy a alcanzar a ver si puedo grabarlo, ya se los muestro. Bueno, me voy a bajar un momentico para mostrarles lo que les decía. Pero sí está lloviendo bastante fuerte. Entonces ya les muestro. Así son las travesías. A veces uno tiene que mojarse para conocer unos lugares bonitos. No sé si se alcanza a notar, pero parece un arco. Ahí parece un arco y ahí ingresan los carros. Chévere, ¿no? Está cool. No está cool que haya llovido. Me estoy mojando. Bueno, les cuento que ya llegamos aquí a Tenjo. Hay una parte donde la entrada de Tenjo, donde hay un desvío que es para ir a Tabio y otra para ir a, pues ya entrar a Tenjo como tal. Ya se las muestro. Entonces cuando lleguen a esta bomba de gasolina, ahí dice, para este lado va a Tenjo, para este Tabio. Entonces nosotros hoy vamos para este lado. Entonces vamos a ver cómo nos va. Les cuento que ya llegamos al bello municipio de Tabio. Estamos acá, fue bastante largo el recorrido porque esta vez veníamos desde el sur, pero bueno, pasó varias cosas. El clima, nos cogió un aguacero como lo vieron ahorita y después bueno, salió el sol y otra vez está aquí. Aquí no ha llovido, menos mal. Entonces bueno, vamos a conocer este bello municipio, vamos a conocer algunas partes y vamos a ir a ver cómo es, qué tal la infraestructura. Vamos a probar la comida aquí también. He escuchado del tamal de calabaza, pero bueno, vamos a ver si lo puedo encontrar. Entonces acompáñenme y empecemos. Bueno, les cuento, Tabio viene de la palabra chipcha Teid, que se escribe T-E-I-D, que significa boquerón o abolladura. También lo conocen como boquerón de la labranza. Entonces está muy bonito. Aquí está chévere como para venirse a tomar su fotico, que estuve aquí en Tabio. Ya saben que están totalmente invitados a conocer estos bellos lugares en Colombia. Me encontré algo acá muy interesante y es que hay como unas presentaciones en fotografía de algunos momentos históricos que han habido aquí, digamos, en Tabio. Entonces me parece cool eso de parte de la alcaldía, pues que también uno como turista, porque aunque uno viva en Colombia, eso también hace parte de uno turistear en otros lados. Entonces me parece muy interesante. Me parece que esta bicicleta la trajeron en 1910, entre otras cosas. Entonces está cool todo este tipo de cosas y estas iniciativas, no solo para las personas que viven acá, sino para los extranjeros. También a uno le parece interesante ver este tipo de cosas y estas representaciones del municipio. Bueno chicos, les cuento que en 1992 este monumento fue hecho homenaje al torbellino, uno de los cantos y también uno de los bailes representativos aquí de Tabio. Entonces está muy cool y es muy interesante que esté dentro del parque para que lo conozcan. Aquí habitaban los chipchas y que de alguna manera u otra pues aquí era la agricultura como su fuente de producción. También algo que para los chipchas era muy representativo de esta región era la parte de la, y que bueno, que hasta el día de hoy también es importante, que es lo de la parte de las aguas termales. Para ellos también era algo muy sagrado en esa época. Entonces bueno, igual acá también está y pues la idea es también venir a visitar, digamos, ese tipo de aguas termales que hay acá, porque tienen también su historia, sus cosas de los chipchas, entre otras cosas. Entonces sería interesante también venir a conocer estos espacios. Algo que me ha parecido muy chévere y de todos los municipios que hemos ido y hemos conocido, también me parece muy importante y muy bonito también como esa arquitectura que se mantiene del momento colonial, de la parte de los españoles. Uno camina en la mayoría de los parques centrales y a sus alrededores y la infraestructura es de esa manera. Entonces está cool, está chévere. Ya saben, invitadísimos para que vengan.
Que si ustedes quieren venir aquí con sus niños a llevarlos que en el trencito, que eso, véalos, acá también los pueden venir a traer, en familia pueden venir con sus amigos, su pareja. Hay varias cositas muy chéveres y muy interesantes también que se encuentran en este sector. Bueno, les cuento también que Tabio fue fundado en 1603 por un señor llamado Oidor Diego Gómez. No, miren esa infraestructura tan bella de ese lugar. ¿Cuánto me gustaría tener una casa así bien bonita, cierto? ¿Ustedes también les gustaría? Déjenme saberlo en los comentarios. Está muy bonito este lugar y lo que les decía, uno camina por todo lado y la infraestructura está muy bonita. Algo también que es muy interesante y es que la mayoría de las calles aquí de Tabio están en piedra, la mayoría de los lugares, entonces está interesante. Es un poco peligroso yendo en la moto, pero está chévere. Notaron, hay uno que se llama Avenida Santa Bárbara y Calle de las Bodas. En algunas de las calles del municipio tienen nombres así. Hay una que se llama la Calle del Zapatero porque había un señor que hacía zapatos. Este de la Calle de las Bodas es algo muy chistoso y algo interesante que me pareció muy interesante. Y es que a esta calle le llamaban la Calle de las Bodas porque se suponía que esta calle eran las mujeres que estaban solteras en el municipio. Esta calle era la de las mujeres solteras. Es un dato interesante, no sé si ya estén solteras las muchachas, pero ¿lo sabía o no lo sabía? Cuéntenmelo ahí. Esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción de aquí de Tabio. Realmente estuve buscando información pero no encontré. Realmente varia información por la red no se encuentra. Que esa investigación que hice, estoy buscando en las páginas oficiales de Tabio y todo el tipo, toda la cuestión. Hasta les escribí a los de la alcaldía. Me respondieron pero después no, pasó como una semana y pues ya necesitaba saber. Ya me venía para acá, entonces lo que alcancé a encontrar es lo que les estoy explicando en este momento. Pero sí, es muy bonito, me gusta el kiosco que está en el centro del parque, me parece cool. El kiosquito me parece muy cool. Uno viene, camina, se trae, viene con su novia, le dice venga y se sienta acá. Se sienta con ella y se comen un helado. Está muy bonito, me gusta la infraestructura que tiene el sitio. Además tiene uno aquí al frente un paraíso muy bonito, unas montañas. Ahora vamos a ir a uno de los sitios más representativos aquí de Tabio, que es una de las iglesias más antiguas. Desde el siglo pasado dejó de funcionar, pero antes ahí se hacían las misas, las eucaristías, todo ese tipo de cosas. Y me parece interesante. De aquí ya la estamos viendo y se ve muy bonita. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, ya llegamos aquí a subir. Entonces les voy a empezar a mostrar porque esto se ve muy bonito. Están viendo acá, es un homenaje a los muiscas. Entonces vengan, acompañen de rápido que se vino a llover. Entonces este homenaje va derivado a ellos. Se supone que esto es acero inoxidable y pues hace representación al dios Sol. Bueno, se vino a llover, vamos a escampar un momento, entonces ya nos vemos. Que los caballitos que no se quieren mojar pues se hacen debajo de un árbol. Bueno, les cuento que ya estamos acá en este hito histórico de Colombia, aquí en Tabio. Estamos en esta iglesia que es la Capilla de Santa Bárbara. Esta capilla fue fundada en 1603, al momento de que se fue fundada Tabio también. Hasta el siglo pasado esta capilla dejó de funcionar y pues ya pusieron la nueva. Es algo interesante, es algo muy interesante. Aquí los jesuitas fueron las personas que construyeron este lugar y está hecho en piedra. También alguna parte del techo estaba hecha en madera, entre otras cosas, pero wow, está muy bonita. La economía de Tabio es la agricultura, pero también está la floricultura. También toda la parte, ellos cultivan lo que es papa, arveja, también cultivan maíz. Entonces es interesante conocer estos sitios. De verdad se ve magnífico esta iglesia y pues toda la historia que trae este lugar, ¿no? Entonces está muy bonito para que vengan a visitarlo. Había olvidado comentarles, la economía también se basa en la parte turística, en la parte cultural, ecológica, de artesanías, entre otras.
Está chévere. Me voy a tomar una fotico acá con esta iglesia para que ustedes vayan a verla a mi Instagram. Allá los esperaré. Bueno, caminamos también hacia arriba de la ladito de la iglesia a ver qué había. Y wow, una vista muy bonita. Está muy chévere. Ya se las muestro. No, qué vistón el que se ve acá. Está muy bonito. Yo pienso que las personas que viven en este sector o los que viven casi en el campo o entre como campo ciudad, viven una vida muy chévere. O sea, se ve que no hay el estrés como en las ciudades grandes, ¿no? Que siempre va como uno de afán estar haciendo tipo de cosas, pero aquí no, aquí es como camina uno tranquilo, se despeja bastante y más de que nosotros venimos de la ciudad. Entonces está muy bonito. Vamos a ir a buscar a ver si encuentro tamal de calabaza. Pues ya busqué y pregunté en varios lados, pero no me han dado razón. Entonces vamos a ver, si no, pues probamos otra cosa. Creo que al principio del video había dicho otra cosa, que era tamal de algo, pero no era ese tamal, es tamal de calabaza. Les cuento que en 1998 Tabio recibió el título del primer municipio verde de Colombia. Es un dato interesante, ¿lo sabía? Porque yo no lo sabía. Vamos a buscar algo de comer porque ya tengo mucha hambre. Algo que me pareció muy bonito de este lugar es que la mayoría de las casas también son muy coloridas. Que su naranja, que su rosado, que su morado, que su amarillo. Entonces está chévere, las vuelve llamativas, se vuelven bonitas. Estoy triste porque no conseguí el tamal de calabaza. Entonces bueno, vinimos acá a un restaurante a comer carne bayuna. Entonces vamos a ver cómo está, qué tal se ve. Y bueno, la probamos, ya conocemos otra parte de aquí de Tabio y pues bueno, arrancaremos para Bogotá, para la casa. Vamos a tomarnos la sopita. Tiene como sabor ahumado, está como ahumada la sopita. Bueno, esta es la sopita de arroz, la carne, el pataconcito, el plátano. Eso sí me parece rico, no me acuerdo cómo se llama, la ensaladita y el arroz. Bueno, les cuento que ya terminamos de almorzar, pero bueno, pasó algo y es que digamos, primero la sopa estaba ahumada, segundo, habíamos pedido una carne de cerdo y lo que pasó fue que pues nos trajeron pechuga. Yo le dije, oye, es que esto es pechuga, ¿nos puedes cambiar? Y bueno, nos lo iban a cambiar, la otra señora dijo, no, eso es carne de cerdo y nosotros no, es pechuga. Bueno, el caso es que no la cambiamos y no peleamos y bueno, está bien, son cosas que pueden pasar, pero igual sí no me gustó como el servicio de ellos. Bueno, les cuento, si ustedes vienen aquí a Tabio también y quieren conocer un poco más de los sitios turísticos, dentro del lugar, dentro del lado del kiosco, se encuentra como un mapita donde están todos los centros más importantes del lugar, los sitios turísticos donde ustedes quieran venir. Entonces se los voy a mostrar y ya les voy a explicar. Entonces este es el mapita y acá están los sitios turísticos. Vemos acá está el parque principal donde estábamos. Este es la peña del Huija, esta es la peña del Guayca, dije Huija, la peña del Guayca tiene una historia muy peculiar de la parte de los muiscas y también como cosas relacionadas con ovnis, que ahorita ya les vamos a tratar. Aquí pues lo que les había dicho de las termales, el jardín botánico que pronto vamos a venir, ya fuimos allá a mirarla. Muy interesante. Estos son otros sitios turísticos que se encuentran aquí en el sector. Entonces acá están enumerados 1, 2, 3, 4 y acá dentro del mapita entonces también se encuentra, digamos, el 4, el 1, el 2. Estamos acá en el 1, que es el parque central, parte principal del lugar. Bueno chicos, si ustedes quieren venir y preguntar sobre lugares turísticos de acá y saber toda la información, si está abierto, si está cerrado, dentro del parque hay como un stand donde ustedes pueden venir y preguntar. Es un sitio turístico totalmente gratis donde ustedes preguntan a las personas, bueno, a las personas que están a cargo ahí del lugar, de si está abierto, si está cerrado. Digamos ahí la peña que estábamos hablando está cerrada por un decreto, no lo sabía, pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre ella. Entonces está interesante. Entonces acá ya lo saben, que pueden venir acá y pues consultar con ella o con la persona que esté a cargo sobre los lugares que se encuentran acá en Tabio. ¿Y el kiosco qué representa? En la mayoría de los municipios de Cundinamarca hay kioscos. Los kioscos se hicieron generalmente para cultura, que llamábamos hace muchos años por nuestros abuelos las retretas, donde venían las bandas, se hacían ahí, colocaban música para cuando salían de la misa, la gente escuchaba las retretas. Bueno, les cuento sobre la peña del Huayca. Creo que es como por allá, por este lado. Y nos cuenta la historia que pues básicamente han habido avistamientos ovnis en ese lugar. También hubo una vez un joven, un señor que dijo, un campesino, lo habían trasladado de aquí de Tabio
o fue desde Tenjo, no me acuerdo bien, y llegó hasta el Huila, que lo habían secuestrado los extraterrestres, pero después de un tiempo de una investigación de las personas que son un poco conocedoras del tema de los ovnis, pues dijeron que pues era la información era falsa, que el man había cogido el bus de aquí de Tenjo, de Tabio hasta Pitalito, Huila, y bueno, esa es una de las historias, pero por esa historia se volvió famoso Tabio y pues la peña también. Y pues básicamente eso apareció hasta en prensa internacional y todo. También les cuento que los muiscas también tenían como al Zipa, que era como el duro en ese momento. Y lo que ellos hacían era llevar el oro hasta esa peña. Y supuestamente pues está guardado el oro ahí. También hay otra historia que nos habla que en el momento que González Jiménez de Quesada y bueno, los españoles llegaron acá a invadir y a colonizar, el Zipa pues dijo que él no iba a desangrar más a su pueblo por el oro, que era lo que estaba buscando los españoles en esa época. Y lo que hicieron fue botarlo. También hay otra historia, o dentro de esa misma historia nos dicen que un suicidio múltiple. Nos hablan que, bueno, que el Zipa estaba cansado también de que estuvieran matando a su gente. Entonces lo que hicieron ellos fueron subir a la peña y ellos decían, pues prefiero morir por las manos mías, se podría decir. Y pues hubo ese suicidio en ese lugar, múltiple de muchos muiscas. Es un dato interesante, algo también como bastante loco en ese sentido, pero bueno, tenemos que volver porque acá hay varios lugares que tenemos que conocer. Y bueno, muchachos, muchas gracias por estar y acompañarnos el día de hoy aquí en Tabio. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que conozcan Tabio también. No olviden que me pueden buscar también en Instagram, en Facebook, también tengo TikTok de datos curiosos si quieren ir a verlos también. Entonces, bueno, nos vemos por allá. No siendo más, nos vemos en un próximo video de Aprende con este. Hasta la próxima.